Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Olga Herrera. Tercera parte del audiolibro La muerte es una mentira. Experiencias paranormales. Capítulo 10. Mundos simultáneos. El espíritu de mi abuelo me atraviesa. Corría el año 1985. Yo tendría unos 20 años de edad y había ido a la provincia de Matanzas en la mañana. Serían las 5 de la tarde y acababa de regresar. Me encaminaba a mi habitación cuando escuché un ruido en el patio delantero de la casa. La verja de metal se había abierto. Mi madre estaba entrando por ella. Yo estaba de pie aún en el pasillo que dividía la cocina del segundo cuarto. Ella se apresuró a entrar en la casa. «¿Dónde está tu papá?», me dijo. «Papi no ha llegado todavía», le contesté. «¿Cómo que no ha llegado? Acaba de pasar por tu lado. Debe de estar en el patio». Yo me quedé asombrada. «Mami, aquí no hay nadie. Papi no está aquí». Ella no me creyó y comenzó a buscar. «Estaba ahí», dijo extrañada. «Yo venía detrás de él. Casi lo alcanzo cuando entró en la casa y se tropezó contigo. Era tu papá». «Aquí no ha entrado nadie. Acabo de llegar y no vi nada», le respondí. «Pero entonces, ¿quién era la persona que venía delante de mí? Solo lo vi de espaldas, pero se parecía mucho a tu papá». Yo trataba de buscar alguna explicación, pero no la hallaba. «Tu abuelo, él se parecía a tu papá. Es la única persona que pudo ser. Casi lo pude tocar. No obstante, se me adelantó y entró en la casa. Se cruzó contigo. Yo diría que te atravesó». Las dos nos quedamos pensativas. Lo que había pasado no tenía sentido. No había explicación para ello. Luego, unas horas más tarde, mi padre llegó y nos confirmó que él no había estado allí antes. Nunca supimos qué fue lo que pasó, pero sin dudas fue algo muy extraño. Mi abuelo había muerto muchos años antes, aún joven. Yo tendría unos 3 o 4 años de edad. Él se despidió de mí antes de morir. Yo era aún una niñita. Sin embargo, recuerdo bien cuando entré en su casa. Me dirigí hasta el segundo cuarto. Ahí lo tenían en una cama grande. Mi madre lo estaba cuidando y le estaban poniendo suero. Caminé rodeando la cama. Él me extendió la mano. La mía parecía muy pequeña al lado de la suya. Me dijo unas palabras, pero no las recuerdo. Solo sé que me miraba con tristeza. Él se parecía mucho a mi padre. Tenía el cabello un poco más claro, pero era de la misma contextura, alto y delgado. Quería mucho a mi mamá. Se entendían muy bien. Hacía poemas. Le gustaba escribir cuartetas. Siempre se las mostraba a ella. Mi madre lo cuidó hasta el último momento como si fuera su propio padre. Dice ella que él me amaba, jugaba conmigo y me consentía. Yo no puedo recordar, pero ese día nunca se me olvidaría. Han pasado 51 años desde entonces y aún no puedo olvidar la emoción que sentí en ese momento, cuando él tomó mi mano en la suya y me miró. Debe de haberme dicho algo, sin embargo, no lo recuerdo. Mis padres se conocieron muy jóvenes y se fueron a vivir juntos.
Mi abuelo siempre los apoyó. Mi mamá tuvo que dejar su ciudad natal e irse con mi padre lejos de su familia. A veces se sentía muy sola, pero mi abuelo fue un gran apoyo para ella. Desde el principio tuvieron mucha afinidad, pues los dos eran seres muy sensibles y buenos. En ese tiempo, la isla se encontraba revuelta y los rumores de la revolución flotaban en el aire. Mi abuelo, que había estado luchando contra el gobierno de Batista, corría peligro constantemente. En cierta ocasión se encontraba en casa de mi madre cuando unos soldados tocaron a la puerta. Ella se asomó a la ventana y pudo ver 2 hombres a caballo con fusiles en el patio delantero. Todo sucedió muy rápido. Sin pensarlo, le dijo a mi abuelo que escapara. La casa en que vivían mis padres en ese tiempo estaba muy cerca del mar, en la parte sur de la isla. Los árboles de mangles cubrían todo el patio trasero. Estos árboles llevan siempre sus raíces expuestas, pues viven en el agua. Mi abuelo se internó en ellos corriendo lo más rápido que pudo para esconderse. Los hombres entraron en la casa y revisaron todo. Mi madre negó que mi abuelo hubiera estado allí, actuando lo más tranquila que pudo. Tenía miedo que la descubrieran. En aquellos tiempos, los ahorcamientos y fusilamientos estaban a la orden del día. Luego de un rato y después que se fueron los guardias, mi abuelo pudo salir de su refugio, pero continuó luchando hasta que triunfó la revolución de Fidel Castro. Él recibió varias medallas por pelear contra Batista y a favor de Fidel. Tenía sus ideales y soñaba con un mundo mejor. Solo vivió los primeros años del cambio en la isla. Murió joven, tenía cáncer en el estómago. Se fue creyendo que todo iba a marchar bien con el gobierno comunista. Desgraciadamente no sucedió así. Tiempo después las cosas empezaron a cambiar y el descontento popular comenzó a acrecentarse. Yo crecí en ese régimen donde no podías hablar y expresar tus ideas en voz alta porque podías ir preso. No había libertad. Comenzaron a escasear todas las cosas, desde la comida hasta la ropa. No podías tener ningún negocio propio y solamente podías hacer lo que te dijeran. Era como si no pudieras utilizar tu cerebro para pensar. Cualquier idea o pensamiento diferente a lo impuesto te condenaba a ti y a tu familia. Mi padre, que siempre había tenido algunos animales, incluidos una vaca, cerdos, gallinas, tuvo que dárselos al gobierno. También tenía una pequeña siembra cerca de la casa. Allí cultivaba vegetales, pero tuvo que entregarlo todo. Se quedó sin nada y a expensas de lo que el gobierno le daba, lo cual significaba una miseria. Sé que mi abuelo presenció todos estos acontecimientos desde el otro lado. Lo sé ahora, no lo sabía con anterioridad. Mi despertar espiritual sucedió muy lentamente. Me tomó muchos años lograr entender estas cosas. Pero, ¿cómo se le había aparecido mi abuelo a mi madre tantos años después? ¿Cómo es que pudo verlo de esa manera y estando ella completamente despierta? Tal parecía como si hubiera tenido acceso a sucesos del pasado o alguna otra dimensión paralela. Lo llamó mientras trataba de alcanzarlo, pero nunca respondió. Ni siquiera se percató de mi presencia mientras me traspasaba. Eso me da la pauta de que era él el que estaba siendo observado. Por mucho que sepamos, siempre hay misterios sin resolver. No tenemos todas las respuestas. Solo cuando estemos en el otro lado podremos ver la imagen completa de las cosas. Mientras, veremos un porcentaje muy reducido. Aún así,
lo poco que alcanzamos a ver nos revela un camino lleno de esperanza. Sabemos que no desaparecemos. Seguimos vivos. Existen otros planos. Hay un mundo espiritual allá afuera. Los espíritus interactúan con nosotros, pero la mayoría de las personas no se dan cuenta. La energía no se destruye, únicamente se transforma. Capítulo 11. Visiones después de la muerte de mi abuela. Mi abuela, por parte de padre, dejó este mundo cuando yo tenía 15 años. Después del funeral, mi tía se vino a quedar en casa porque no quería estar sola. Ella se acomodó en mi habitación. En esa época yo tenía experiencias con el mundo espiritual todas las noches. Después que mi tía viniera a quedarse a dormir en mi cuarto, se intensificaron. La primera noche me desperté a eso de las 12 o 12:30. Vi a un hombre que parecía albino a los pies de mi cama. Él me miró y se sonrió. Me dijo algo, pero no puedo recordar bien. Todo su cuerpo brillaba, su pelo era blanco, así como sus ropas. Su piel también resplandecía con tonos blancos. Todo él era luz brillante. Mi tía despertó. Yo se lo señalaba con mi mano, pero ella no lo veía. No es que yo quisiera despertarla a propósito, pero al estar conversando con él, ella me escuchó. Por supuesto, se asustó muchísimo. La segunda noche desperté a eso de la 1 de la madrugada. Un perro grande caminaba por la habitación. Atravesó la pared, desapareciéndose en ella. Su pelaje brillaba con tonalidades azules. Era completamente real. De nuevo me senté en la cama y comencé a llamar a mi tía. Traté de mostrarle lo que estaba viendo, pero ella no veía nada. Se dio vuelta hacia la pared y se cubrió la cabeza con las sábanas. Pasaron 3 días más. Siempre lo mismo. Me despertaba entre las 12 y las 3 de la mañana. Me sentaba en la cama y le describía a mi tía lo que tenía frente a mí. Ella se despertaba de golpe muy asustada y luego se cubría hasta la cabeza. El 6.º día fue la gota que colmó el vaso. Me desperté a las 2 de la madrugada y pude ver claramente la figura de una mujer de pie frente a la cama en la que dormía mi tía. La mujer se parecía a mi abuela, pero estaba más joven. Sus vestiduras llegaban hasta el piso. Toda ella resplandecía con tonos azulados. Observaba a su hija dormir. Quiero aclarar que en aquel momento yo no sabía de que esa mujer fuera mi abuela. Solo después de muchos años me di cuenta de que esa mujer había sido nada más y nada menos que mi abuela. Tiene sentido y ahora todo encaja. En aquel entonces yo no entendía lo que me pasaba. Creía que eran sueños o pesadillas. Mi despertar espiritual y mi conocimiento de estas cosas estaba muy lejos de suceder en esa etapa de mi vida, en la que apenas era una adolescente. Comencé a llamar a mi tía. Le señalé dónde estaba parada la mujer, justo a los pies de su cama. La miraba fijamente. Mi tía se asustó tanto que trató de incorporarse en la oscuridad, tropezando con un mueble en su camino. Esa noche fue la última que pasó en casa. Le dijo a mi madre que prefería dormir sola en la casa de mi abuela que quedarse en la habitación conmigo. Todavía me da gracia cuando me acuerdo, pero no hice nada intencionalmente. Esas cosas me pasaban sin proponérmelo. Hoy, repasando todos estos acontecimientos, puedo percatarme de que justo después de que alguien falleciera,
era que todas estas visiones se intensificaban. Después de estudiar estos fenómenos, pude darme cuenta de que tenía sentido, pues es en esos primeros momentos después de la muerte física que las almas tienden a querer comunicarse con los que dejaron en vida, ya sea porque les quieren dejar saber a sus familiares que están bien o porque simplemente les cuesta desapegarse. A continuación les pongo otro ejemplo similar que me pasó después de la muerte de una vecina. En este caso en particular, el alma de nuestra amiga todavía no se adaptaba a su nueva situación. Además, cargaba consigo algún tipo de problemas emocionales sin resolver. Capítulo 12. Mi vecina Aleida. Cuando vivíamos en Cuba, teníamos una vecina con la cual llevábamos una relación muy buena. Ella era muy cariñosa. Yo tendría 16 años en esa época. El patio de atrás de nuestra casa se comunicaba con el de ella. Aleida tenía la costumbre de cruzarlo y entrar por la puerta que daba directamente a la cocina. A ella no le gustaba cocinar, así que siempre le compartíamos algo de lo que se cocinaba. Tenía problemas de depresión y bebía mucho. A veces se pasaba días enteros sin comer y acostada. Siempre estábamos en contacto. Si pasaban muchos días sin saber de ella, íbamos a despertarla. Luego le llevábamos comida. Pero dentro de las paredes de su casa y de su vida, solo ella conocía lo que la empujaba a beber una y otra vez. Una noche, ya pasada las 10, nos reunimos unas cuantas vecinas en el portal de su casa. Ella nos tomó de sorpresa. Se había disfrazado con una peluca y unas ropas largas. Siempre tenía sentido del humor. Estuvimos riéndonos y pasamos un buen rato juntas. Al siguiente día murió. Al parecer había estado bebiendo demasiado. Después de una cirugía que le habían hecho en la boca, le habían extraído varios dientes, recetándole calmantes, los cuales debió mezclar con el alcohol por accidente. Todo eso la llevó a que tuviera un ataque cardíaco fulminante. Después del velorio me encontraba durmiendo en mi casa. Serían como las 9:30 de la mañana. Me vi flotando fuera de mi cuerpo. Volaba por encima de las copas de los árboles del barrio. Me dirigí hacia la casa y entré en ella atravesando las paredes. Llegué al patio trasero y me detuve. Aleida se encontraba allí. En cuanto me vio, corrió hacia mí. ¿Tienes algo de comer?, me preguntó. Pero Aleida, tú estás muerta. Es que aquí solamente me dan ajo, me dijo. Me desperté asustada. No me gustó cómo se sentía allí. Ese lugar era angustiante, horrible. Imaginen el momento en el cual se sintieron profundamente doloridos en su alma, el más triste de sus vidas. Multiplíquenlo por 1000. Así es como se sentía. No puedo explicarles con palabras porque no las hay. Tendrían que estar allí como yo lo hice. A lo largo de toda mi vida, yo había estado en diferentes sitios fuera de mi cuerpo. Estaba acostumbrada a la diferencia en las sensaciones que percibimos en ellos, pero nunca había palpado y experimentado esa terrible pesadez. Comprendí que ella no estaba bien. Donde quiera que hubiera ido, no se sentía bien, por la razón que fuera. Algunas personas piensan que los problemas emocionales terminan después de la muerte física. Nada más lejos de la verdad. Si tienes problemas emocionales, ya sea tristeza, resentimientos, odios, problemas de adicciones a las drogas o al alcohol,
Todo eso irá contigo cuando te vayas al otro lado. Así que si has decidido quitarte la vida solo para dejar atrás esa carga, te recomiendo que resuelvas todo mientras aún estás aquí. De lo contrario, te irás a planos más densos y necesitarás ayuda de igual manera. Nada se resuelve huyendo. Es mejor que trabajes en eso mientras que estés aún con vida. Luego te dirigirás al lugar correcto, sin necesidad de pasar por esos sitios donde te sentirás confundido. Igual recibirás ayuda, pero habrás perdido la oportunidad de vencer los obstáculos por ti mismo y con tu esfuerzo. Para ello es que experimentamos en este planeta tan denso. En el caso de tener angustias o problemas de depresión, es muy difícil salir de eso por uno mismo. Es recomendable buscar ayuda profesional y no esperar a que todo eso conlleve a un resultado nefasto. En el caso de nuestra vecina, al parecer, ella tenía problemas personales que la mantenían en un continuo desasosiego. Todo esto ligado al problema de adicción al alcohol la mantuvo encerrada en un círculo vicioso, del cual no pudo escapar. Por supuesto, había muchas cosas que ella no contaba, cosas que solo ella sabía. Tenía 56 años cuando falleció. Si hubiera buscado ayuda a tiempo, hubiera podido vivir muchos años más. Ella no se quitó la vida, pero igual lo hizo indirectamente. Ayudó para que se le fuera más rápido, pues no hacía nada para cuidar su cuerpo físico. Las personas que se suicidan, además de no resolver sus problemas, se les agrega el hecho de que al llegar al otro lado se sienten culpables. Imagínense cómo se sentirán al darse cuenta de que no lograron quitarse la vida. Nada más mataron el vehículo donde viajaban. Nadie puede morir. Pueden moverse de un plano a otro, de un tipo de energía a otra, pero no morir. En muchos de los casos deben de regresar de nuevo para resolver lo que dejaron pendiente y de lo que quisieron escapar en su última existencia. Este es un tema del que podríamos hablar por horas, ya que actualmente todos los días alguien se quita la vida. Es triste ver cómo jóvenes cometen suicidio por diferentes razones que tendrían arreglo si se les prestara un poco más de atención o pidieran ayuda a alguien de su entorno. Quiero enfatizar en el hecho de que toda persona que se suicide recibirá protección cuando llegue al otro lado, aunque si no se quiere ser auxiliado o se está tan confundido para no ver esa ayuda, no la recibirá tan rápido. Depende de cuán perdido en su agonía interna se encuentren. Esto será solo por un tiempo, pues en el momento en que se dé cuenta y acepte ser socorrido, la luz se abrirá ante sus ojos. Capítulo 13. Sueños y desdoblamientos. Yo tendría 21 años cuando tuve otra de mis experiencias. Esta me sucedió, como casi siempre, estando dormida. Me vi en uno de mis sueños y pude sentir que estaba lúcida. Me encontraba en un apartamento, más exacto en la cocina. Las ollas eran esmaltadas de un color verde. Todo el lugar me era ajeno y, sin embargo, conocido. No entendía qué estaba pasando. Me acerqué a un mueble con gavetas de madera. Me vi reflejada en el espejo que tenía ese mueble. Mi rostro era el de una anciana de 70 años. Usaba lentes y tenía el cabello crespo y blanco. Era tan real que me impresionó muchísimo. De repente mi rostro comenzó a cambiar, rejuveneciendo poco a poco,
hasta llegar a una edad de apenas 9 o 10 años. Es difícil de explicar lo que se siente en esos planos. Puedes percibir energías muy diferentes, las cuales no se pueden sentir mientras estás despierto. Después me vi flotando invisible para 2 personas que aparecieron delante de mis ojos y en el mismo apartamento. Era la misma mujer mayor y además había un hombre también mayor. Yo podía flotar delante de los ojos, mirarlos, ellos no podían verme. Yo sabía que aquel sueño no era común. Tenía conciencia de lo que estaba ocurriendo dentro de ese sueño y trataba de entender, pero en ese entonces no podía, solo pude quedarme sorprendida y con muchas preguntas. No solamente he tenido experiencias con espíritus buenos o de luz, también ha habido contactos con energías negativas. En una ocasión me fui a dormir y como tantas otras veces salí de mi cuerpo físico. Esa vez me encontraba de pie en un sótano. Desde que puse un pie en ese lugar, pude sentir la energía negativa. Sé reconocer ese tipo de vibración. Se siente muy deprimente, vacío, triste, pesado. Había una pequeña ventana cerca del techo, en una de las esquinas. Por ella entraban los rayos del sol, dando a todo un resplandor tétrico al chocar contra las paredes oscuras. Sentí la presencia de alguien más en ese sitio. Miré a mi costado izquierdo y lo pude ver. Era un hombre joven, delgado y de cabello corto y negro. Su apariencia no mostraba nada fuera de lo normal. Era su energía que salía de él, lo que hizo que yo pudiera percibirlo como un ser oscuro y negativo. Eso es algo que noté desde siempre. Las cosas se comportan diferentes en esos planos o esferas. Aquí en la tierra solemos fijarnos en lo exterior de las cosas. Juzgamos por cómo se ven. La mayoría de las veces no podemos saber qué se encuentra en el interior de las personas, a menos que ya las conozcamos. Pero es muy diferente en esos lugares. No existe ese velo que usualmente se interpone entre nosotros y los seres que allí habitan. A veces puedes saber y sentir lo que piensan, saber si son oscuros o negativos, incluso si son peligrosos, mucho antes de que los puedas ver. Yo me encontraba de pie, mirando a ese ser que me observaba con una sonrisa malévola y burlona. Luego, ante mí, apareció un espejo ovalado. Este se encontraba recostado a la pared. Era un espejo grande, del tamaño de una persona. Mi figura se reflejaba en el vidrio, pero yo no era una mujer. En esa imagen, era un hombre joven. Volví a mirar a la presencia que se encontraba al otro lado de aquel sótano. Su cara no mostraba emociones, solo una sonrisa falsa se dibujaba en sus labios. Él me indicó que mirara y yo lo hice. No pude negarme. De alguna manera, ese ser dominaba mis movimientos. Fue cuando algo muy extraño sucedió. Comencé a envejecer. La imagen en el espejo también envejecía a la par que mi cuerpo real. Al pasar los años se podían sentir sus efectos sobre mi energía, sobre mi carne. No solo podía ver cómo se desfiguraba mi rostro con surcos y arrugas, cómo el cabello encanecía por completo. También pude sentir el dolor de mis huesos al ir perdiendo el calcio. Pude sentir las dolencias de la vejez, con su artritis, con todo su desplome moral, con su decadencia mental. Cada vez
que transcurría otro año, me lo sentía en el alma, como si 100 elefantes presionaran mi pecho. Al final se fue nublando todo. Ya no veía nada. Luego, una profunda oscuridad y un vacío infinito. Había muerto. Ese ser me había llevado desde la juventud a la vejez para luego dejarme morir y caer en un hoyo de negrura. Volví en mí. Aún estaba allí. Miré el espejo. Era yo misma otra vez. Busqué con mi mirada. Allí se encontraba, con su risa siniestra, burlándose de mi dolor, de mi ignorancia, de mi debilidad. Mi corazón latía muy rápido. Por supuesto, aún era muy joven para entender, muy ignorante para saber, muy dormida para despertar. Pero todo sucede por algo. Todas estas experiencias sembrarían en mí el deseo insaciable de querer conocer las respuestas. Fueron las bases para mi futuro, la plataforma que me catapultó en la búsqueda de lo desconocido. ¿Qué eran todas esas imágenes? ¿Qué significado tenía todo aquello? Pasaron muchos años antes de que pudiera saber y entender todas las respuestas. Pero nunca entendemos todo al 100%. Hay muchos misterios que no comprenderemos hasta estar del otro lado, cuando se nos devuelva la memoria y por ende nuestros conocimientos ancestrales. Lo cierto era que sin proponérmelo me era fácil desdoblarme, o lo que es lo mismo, le era fácil a mi espíritu salirse de su envoltura material e irse a otros planos cuando me encontraba dormida. De hecho, esto le sucede a todos los seres humanos en algún momento de sus vidas, pero no se acuerdan de ello en la mayoría de las veces o no le prestan atención, alegando que se trata de un sueño normal y corriente. No obstante, algunas veces, como en mi caso, esto no pasa desapercibido, sino que se queda plasmado en nuestra memoria, y aunque pasen los años, no logra olvidarse. Se necesitan respuestas. Por alguna razón se sabe algo que nadie nos ha dicho en esta vida. Se sabe que lo que nos pasó tuvo algo real. No fue un sueño como los demás. Sigues viviendo sin dejar de lado eso que se quedó pendiente. Solo lo guardaste en la agenda de tu vida, hasta que llegue ese momento exacto en que algo te ayude a descifrar el misterio. Sabes que ese momento llegará, no sabes cómo, solo lo intuyes. Y así pasa el tiempo, y un día cualquiera, de un año cualquiera, te encuentras leyendo un libro en el que se explica acerca de todas estas cosas. Es en ese momento que una puerta se abre. Ya no puedes regresar a la oscuridad de la ignorancia. Ya no puedes seguir dormido, porque has traspasado el umbral del conocimiento. El velo ha caído y por fin has despertado. Sí, yo había estado ahí. Esas cosas que leía en esos libros o escuchaba en esos videos no me eran ajenas. Concordaban a la perfección con lo que me había sucedido siempre. No era algo con lo que no estuviera familiarizada. Por algún tiempo había estado confundida, pero ya no lo estaba más. Existen muchos planos o esferas, energías que se superponen unas entre otras, como un entretejido eléctrico y magnético, según su vibración o frecuencia. Los pensamientos son la máquina que mueven los hilos, los movimientos que provocan que las cosas o materias similares se acerquen o se atraigan. Los sentimientos, así como tu forma de ser, afectan en gran manera esos movimientos. En el universo todo lo semejante se atrae. De ahí
que sea tan importante controlar nuestros pensamientos y emociones, pues estos atraerán sin proponérselo o deliberadamente todo lo similar. La imaginación también juega un rol fundamental en todo esto, ya que podemos crear lo que queramos en ese plano astral que se encuentra tan cerca de la Tierra y su mundo físico. Si mientras duermes te desprendes de tu ropaje material y te aventuras en el mundo de los espíritus, lo más probable es que lo primero que encuentres sea ese plano, puesto que la mayoría de las personas no estamos lo suficientemente desarrolladas como para ascender a planos más elevados donde las energías son más sutiles y armónicas. En cambio, sí solemos adentrarnos en los primeros planos astrales bajos, donde nuestra fantasía genera innumerables situaciones, según estemos vibrando y de acuerdo a nuestra evolución en ese momento. Esto no niega el hecho de que estuvimos realmente fuera de nuestro cuerpo y en otro tipo de dimensión. Solo nos enseña que no podemos pilotear un avión sin tomar primero las clases correspondientes. Así, y solo después de pasar los exámenes, el piloto podrá viajar a donde tenga planeado, seguro y sin ningún problema. Lo mismo nos pasa con estas experiencias. No solo basta saber que son ciertas, debemos aprender a controlarlas, conocer todo lo que podamos acerca de estas cosas para que las podamos utilizar correctamente y sin riesgos. De lo contrario, podemos adentrarnos en nuestras propias historias fantásticas que creamos en esos lugares astrales cercanos al mundo denso y material de la Tierra. Lo correcto sería que si vamos a viajar por esos sitios, primero aprendamos a protegernos de presencias negativas y segundo, sepamos ir a planos más sutiles para conectarnos con seres con un nivel de conciencia elevada. Y hasta aquí la tercera parte de mi audiolibro, La muerte es una mentira, experiencias paranormales. Les habló Olga Herrera. Gracias por escuchar.